Hola a todos. Este es el canal Historias de la Vida. Espero que les guste este relato. No olviden suscribirse y dar me gusta. Bueno, comencemos. Y al final crucé la línea con la tía Rosario justo en la sala de estar. Rosario Martínez, así se llamaba, casi llorando, susurraba que no recordaba cuándo fue la última vez que hizo el amor. Yo mismo estaba tan emocionado por la posibilidad de pasar tiempo con ella que literalmente perdí la cabeza por los sentimientos que me invadieron. La expresión de su rostro en los momentos de intimidad era tan franca y seductora que es imposible describirlo con palabras. Al final, ambos alcanzamos el pico del placer. Después de todo, Rosario Martínez, como si se hubiera quedado sin fuerzas, se apretó contra mí. Comenzó a decir coquetamente que ya llevaba muchos años viviendo sin esto y me agradeció por permitirle sentirse nuevamente como una mujer deseada. Tengo 20 y pico de años. Estudio en la universidad y hace poco regresé del servicio militar. Hoy quiero confesarme y contar lo que sucedió entre la tía Rosario y yo. Rosario Martínez, la madrastra de mi amigo de la escuela, Tomás. Tomás y yo éramos inseparables en los últimos años de secundaria. Él se transfirió a nuestra escuela en el 10º grado. Yo entonces era el delegado de clase y desde el primer día me hice cargo del nuevo alumno. Jugábamos fútbol juntos, íbamos a la biblioteca a prepararnos para las clases y nos hicimos amigos muy rápido. A diferencia de mí sociable y activo, Tomás era un chico callado y muy sensible. Considerando la diferencia de caracteres, si yo no hubiera tomado la iniciativa primero, probablemente nunca nos hubiéramos vuelto mejores amigos. Afortunadamente a Tomás también le gustaba pasar tiempo conmigo. A menudo confiaba en mí para los asuntos escolares y me pedía consejo cuando tenía que elegir cursos para prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. A Tomás le costaba estudiar, pero adoraba dibujar. En clase siempre estaba esbozando algo en los libros de texto o cuadernos. Incluso esos bocetos rápidos se veían increíbles. Tenía un verdadero talento. Yo, siendo un tipo travieso y amante de las bromas, un día me acerqué a él con una petición inusual. Le pedí que dibujara un retrato femenino atrevido. Ustedes entienden, a esa edad adolescente las hormonas de los chicos están que arden. El interés por esas cosas es enorme. Y Tomás, no sé dónde vio la anatomía femenina, dibujó todo de manera increíblemente realista y erótica. Le dije que el dibujo era una bomba y le pedí algunos bocetos similares más. Honestamente admito que por las noches, quedándome solo, los usaba para desahogarme. Una vez estuve de visita en casa de Tomás. Debíamos hacer la tarea, pero en lugar de eso simplemente charlamos. La conversación giró hacia el arte y a Tomás, como siempre cuando hablaba de ese tema, se le iluminaron los ojos. Dije que me gustaría ver más de sus trabajos. Y él me invitó a su casa, diciendo que en su habitación se habían acumulado pilas de dibujos de varios años. Cuando llegamos a su casa y abrimos la puerta, en el recibidor nos recibió una mujer muy joven que preguntó, ¿ya llegaste? Esa era Rosario Martínez, su madrastra. Honestamente, cuando la vi por primera vez, pensé que era la hermana mayor de Tomás. Entonces tenía apenas 40 y pico de años, pero se veía tan joven que no parecía para nada una señora. Era increíblemente sensual, voluptuosa, con una figura hermosa. En ese momento cuando la vi, mi imaginación juvenil se desató de verdad. Me incliné educadamente y saludé, pero Tomás pasó junto a ella como si fuera aire y se dirigió directamente a su habitación. Noté cómo ella, molesta por el comportamiento de su hijastro, se mordió ligeramente el labio inferior. Ese gesto me pareció increíblemente seductor. En fin, seguí a Tomás. Cuando le pregunté cuidadosamente por qué era tan frío con ella, Tomás guardó silencio un momento y luego respondió con dificultad. Dijo que ella era su madrastra. Vivían juntos apenas un par de años y él no podía acostumbrarse a ella de ninguna manera. Le molestaba que su padre se hubiera casado de nuevo tan pronto después de la muerte de su mamá. Agregó que soñaba con ingresar a una universidad en otra ciudad para finalmente mudarse de esa casa. Tomás me pidió que cerrara el tema de la madrastra y comenzó a sacar sus dibujos. Incluso yo, una persona alejada del arte, entendía que él tenía un don. Hablaba apasionadamente sobre sus trabajos, y aunque yo escuchaba a mi amigo con mis pensamientos todavía volvía a esa mujer en el pasillo.
Desde ese día, al masturbarme por las noches, secretamente me imaginaba a la tía Rosario. La forma en que se mordía el labio me parecía algo excesivamente pecaminoso y quedó grabado en mi memoria. El simple hecho de que fuera la madrastra de mi amigo solo añadía intensidad. Las fantasías se convirtieron en mi pequeño secreto. Después de eso comencé a ir más seguido a la casa de Tomás. Cada vez que veía a Rosario Martínez, la saludaba educada y alegremente. Ella, a pesar de la frialdad de su hijastro, siempre me recibía cálidamente. Captaba cada una de sus miradas, cada sonrisa, memorizaba esa imagen sensual para luego reproducirla en mis fantasías nocturnas. Era tan emocionante que buscaba cualquier pretexto para volver a su casa. El tiempo pasó. Pasamos al 11º grado. Ese año voló como en una niebla debido a la preparación para los exámenes. Tomás y yo volvimos a estar en la misma clase, íbamos juntos a los tutores, pero debido a la carga salvaje no quedaron muchos recuerdos de ese tiempo. Solo nos la pasábamos quejándonos el uno al otro sobre las pruebas de práctica. Al final nos convertimos en estudiantes universitarios. Yo ingresé a una buena universidad en la Ciudad de México, y Tomás, que nunca mejoró en los estudios, se fue a una universidad regional donde había una buena facultad de arte. Ahí terminaron nuestros encuentros diarios. Aunque seguí viviendo en el mismo barrio, mi círculo de amigos cambió a compañeros universitarios. Con Tomás nos veíamos una vez cada varios meses, nos encontrábamos, tomábamos cerveza, manteníamos el contacto. Decía que venía a casa rara vez y que le era mucho más cómodo vivir en el dormitorio de otra ciudad. Su padre siempre estaba desaparecido en viajes de negocios, así que la madrastra básicamente vivía sola en el departamento. El sueño de Tomás se había cumplido. Se había escapado de casa. Y entonces un día, ya después de que cumplí mi servicio militar y regresé a estudiar, iba caminando a casa por la noche. En la calle me topé casualmente con una figura conocida. Era Rosario Martínez. No la había visto en varios años. En ese tiempo había logrado olvidarla y recordar aquellas noches calientes cuando ella era la heroína de mis sueños. Quise pasar de largo, pero me decidí y saludé. Al principio no me reconoció, pero cuando me presenté como el amigo de la escuela de Tomás, sonrió ampliamente. El tiempo casi no la había tocado. Era igual de atractiva. La misma figura, el mismo rostro cautivador. Cuando se acercó más, sentí un ligero olor a alcohol. No era tarde, pero ella, al parecer, ya había bebido en algún lugar y estaba un poco alegre. Intercambiamos un par de frases y ella, parece que finalmente recordó cómo yo iba seguido a su casa. Comenzó a elogiarme, diciendo que hombre tan apuesto me había vuelto, como había madurado. Yo en respuesta le hice un cumplido, diciéndole que no había cambiado nada y que se veía como una chica joven. A las mujeres les gustan esas palabras. Se rió y dijo que hacía mucho no escuchaba nada parecido. Ya estaba a punto de despedirme, pero ella de repente me detuvo. Dudó un poco y preguntó: vengo de donde unas amigas, bebimos un poco, pero mi alma quiere continuar. ¿Me acompañarías a tomar algo? Admito que la idea de beber a solas con la madrastra de mi amigo me parecía loca. Pero por otro lado, pensé que tan sola debía sentirse si estaba invitando al amigo de su hijastro a tomar. Y además las viejas fantasías resurgieron en mi memoria. Con la esperanza de que pudiera suceder algo interesante, acepté. Cuando le pregunté a dónde iríamos, ella propuso ir a su casa. Dijo que su esposo estaba de viaje, así que podíamos sentarnos tranquilamente. Tenemos bebida en casa. ¿Para qué ir a otro lado? Así fue como volví a estar en el departamento de Tomás. Ahí casi nada había cambiado. Me dio dinero y me pidió que pidiera algo de comida, y ella se fue al dormitorio a cambiarse a ropa de casa. Cuando regresó, llevaba puesta una camiseta holgada con un escote muy profundo. Cada vez que se inclinaba para tomar algo de la mesa, se abría una vista que cortaba la respiración. Parecía que ni siquiera intentaba cubrirse. Nos encontrábamos con la mirada y entre nosotros pasaba una tensión extraña. Yo intentaba mantener la compostura, después de todo es la madrastra de mi amigo. Trajeron la comida. Ella sacó vino y tequila del refrigerador, comenzó a poner la mesa en la sala. Era evidente que estaba acostumbrada a beber sola. Abría las botellas con habilidad y rapidez. Para aligerar el ambiente le pregunté por Tomás.
Ella suspiró pesadamente, dijo que entendía por qué era difícil para él ser su hijastro, pero le dolía que él nunca la dejara acercarse. Desde que se fue a estudiar, casi no llama. Solo habla con su padre y eso cuando necesita dinero. Palabra por palabra, bebimos. Ella comenzó a preguntarme sobre mí, dónde estudiaba, si tenía novia. La conversación fluyó más fácilmente. Dijo que hacía mucho no conversaba tan a gusto, y agregó que le gustaría que Tomás tuviera un carácter tan abierto y varonil como el mío. Le dije, somos vecinos. Si necesitas de nuevo un compañero para tomar o simplemente hablar, llámame en cualquier momento. Me agradeció y de repente cubrió mi mano con la suya. Comenzó a desahogarse. Su esposo trae dinero puntualmente, pero vive para el trabajo. Casi nunca está en casa. Tomás la ignora. Dijo que últimamente la depresión por la soledad la invadía, pero ahora conmigo los malos pensamientos se fueron y por primera vez en mucho tiempo se sentía alegre. Sonrió tristemente. Sus palabras por alguna razón me conmovieron. Sinceramente quise consolarla. Saben cómo pasa con los hombres, cuando ven a una mujer hermosa y vulnerable, quieren protegerla, abrazarla. Bajo los efectos del alcohol me atreví. Me senté más cerca de ella en el sofá. Al principio se sorprendió, pero luego ella misma inclinó la cabeza sobre mi hombro. Susurró que por el alcohol le daba un poco de vueltas la cabeza. El aroma de su perfume, la vista de su escote justo frente a mis ojos. Mi corazón latía como loco. Se hizo una pausa. Luego ella preguntó en voz baja, ¿puedes quedarte un poco más? Mi esposo no está. Y si te vas ahora, me volverá a invadir esa tristeza insoportable en este silencio. Yo sin esperarlo acepté. Ella susurró, gracias. Y se apretó aún más fuerte. La abracé por los hombros. Seguimos conversando. Ella me acariciaba el muslo. Aunque yo era más joven, no podía no entender estas señales. Yo dudaba. Esto era territorio prohibido. Pero Rosario Martínez en ese momento era tan atractiva que resistirse era imposible. Me incliné y la besé. Ella respondió instantáneamente como si hubiera estado esperando eso. Y al final todo sucedió ahí mismo, sobre la alfombra de la sala. Ella lloraba y decía que había olvidado lo que era ser amada. Yo también perdí el control por la pasión que me invadió. Fue una locura. Cuando todo terminó y ella yacía agotada sobre mi hombro, me agradeció nuevamente por haberle devuelto el gusto por la vida. En algún momento recordé a Tomás y la conciencia me picó. Pero bastó con que mirara a la feliz y sonrojada tía Rosario que me miraba con adoración para que todos los pensamientos sobre mi amigo se evaporaran. Ella preguntó si podría amarla una vez más. Y yo, por supuesto, no pude negarme. Me fui de su casa solo al amanecer, cuando ya estaba aclarando. Ella ni siquiera podía levantarse para despedirme. Simplemente me saludó con la mano desde el sofá. Regresando a casa por las calles de la mañana, me sentía como en un sueño. Su rostro, sus gemidos estaban frente a mis ojos. No había dormido casi 24 horas, pero tenía energía de sobra. Después de aquella noche comenzó nuestro romance apasionado. Nos escribíamos constantemente por mensajes. Ella compartía todo lo que pasaba durante el día. Cuando el departamento estaba vacío, me invitaba a una cita. Yo no tenía novia entonces y después de las noches con Rosario Martínez, no quería mirar a las chicas de mi edad. Las relaciones con ella superaron todas mis expectativas. Ver cómo la madre de tu amigo enloquece de pasión por ti, eso daba sensaciones de poder y placer incomparables. Ella a menudo decía que me amaba, y eso me excitaba aún más. Nos veíamos un par de veces por semana. Con Tomás también me escribía a veces y hasta me alegraba de que viviera en otra ciudad y que nos viéramos rara vez. Pasaron varios meses. Un día Tomás escribió que había terminado la universidad y que iba a ir al servicio militar. Había postergado el servicio por mucho tiempo, pero ahora no había escapatoria. Antes del reclutamiento propuso encontrarnos y tomar algo. Nos encontramos en un bar de nuestro barrio el fin de semana. Los dos no tomábamos juntos hacía más de un año. Como pasa con los amigos de la escuela, no hubo incomodidad, como si nos hubiéramos visto ayer.
Por supuesto, al mirarlo sentí una punzada de culpa por lo de su madrastra, pero el alcohol y la nostalgia hicieron lo suyo. Yo, como alguien que ya había cumplido el servicio, le daba consejos sobre la vida militar, le contaba anécdotas. Cuando ya estábamos bastante borrachos, le pregunté con cuidado sobre la situación en casa. ¿Cómo iba todo con su madrastra? Todo igual. Tomás hizo una mueca. Todavía la llamaba a esa mujer. Dijo que aunque había madurado y con la mente lo entendía todo, no podía aceptarla, y nunca serían cercanos. Cambió rápidamente de tema, diciendo que no quería arruinar la noche. Le di una palmada en el hombro y seguimos tomando. Esa noche él no quiso ir a casa de sus padres y se quedó a dormir en mi casa. Más tarde le conté todo a Rosario Martínez, sobre que tomamos juntos y que se quedó a dormir en mi casa porque no quería ir a la suya. Ella dijo que había hecho bien. Me contó que al día siguiente Tomás pasó literalmente un minuto, recogió sus cosas y se fue en silencio. Pronto Tomás se fue al servicio militar y mi romance secreto con su madrastra continúa hasta hoy. No sé cuánto durará esto. Cuando estoy con ella me siento tan bien que me olvido de todo en el mundo. Pero cuando recuerdo al padre de Tomás o al mismo amigo, me da miedo porque estoy actuando de manera ruin. Pero basta con que la vea para que la razón se desconecte. La tía Rosario dice que desde que comenzamos a vernos su vida adquirió colores. La depresión pasó. Incluso se inscribió en gimnasio y yoga para verse mejor para mí. No tengo el alma tranquila, pero me tranquilizo con el pensamiento de que gracias a mí ella se volvió más feliz y su vida mejoró. Tal vez en eso haya algún sentido. Intento justificarme para acallar la voz de la conciencia. Soy un hombre joven, tengo necesidades, y no quiero renunciar a la relación con una mujer tan espectacular. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede continuar con este tipo de relaciones? Aquí termina mi historia.